Hola amigos y amigas, mi nombre es María Guadalupe Torres Salazar y hoy les presentaré mi proyecto acerca de las columnas de Winogradski. La columna de Winogradski fue desarrollada por el microbiólogo ruso Sergei Winogradski y constituye un modelo de un ecosistema similar a los tapetes microbianos que se hallan en aguas dulces o saladas donde proliferan microorganismos del medio acuático. De la misma forma, es un instrumento útil para estudiar las relaciones entre diferentes tipos de microorganismos en comunidades mixtas y constituye una forma de diferenciar microorganismos con metabolismos energéticos variables. Es una estupenda práctica para comprobar cómo se establece un ecosistema microbiano. Las columnas de Winogradski son importantes para la observación del desarrollo de bacterias correspondientes principalmente al ciclo del azufre, aunque pueden ser usadas para otros ciclos bioquímicos como el ciclo del carbono. En ellas podemos observar bacterias como algas, diatomeas, que son cianobacterias, bacterias sulfato-oxidadoras como la bellatoa, bacterias púrpuras no del azufre, bacterias púrpuras del azufre, bacterias verdes del azufre, así como de sulfovibrio y fermentadoras de celulosa. Las columnas de Winogradski consisten de manera general en un cilindro lleno de agua con nutrientes y fango. Las muestras pueden ser tomadas de presas, ríos o lagos que se encuentren cerca de tu comunidad. Estas son incubadas bajo la luz solar en donde proliferan microorganismos. En las zonas inferiores de las columnas se forman bandas de microorganismos anaerobios y están en un ambiente reductor. En las zonas superiores crecen microorganismos aerobios que se concuerda con el ambiente oxidante. Como objetivo general tenemos el observar la evolución de ecosistemas bacterianos constituidos a partir de una muestra de sedimento y de la adición de nutrientes específicos. Como objetivos específicos tenemos el montar 4 columnas de Winogradski en las que se añadirá 1. Una fuente de carbono, en la segunda una fuente de azufre, en la tercera una fuente de carbono y una de azufre, junto con una columna de control que se titulará columna Z. El siguiente objetivo específico es registrar visualmente los cambios que ocurren en 4 microcosmos a lo largo de 8 semanas y asociarlo al establecimiento de una comunidad bacteriana específica. Ahora les presento la metodología que se llevó a cabo en la práctica. Mi muestra fue tomada en la estanzuela mineral del Chico, Estado de Hidalgo, el 5 de septiembre del 2021. Cuando llegamos a escarbar, el sedimento tenía bastantes piedras y basura como vidrios rotos, algunas envolturas de dulce y había botellas en el lago. Cuando estábamos escarbando observé que había gusanos y mucho pasto y esto pienso que fue debido a que el lago había crecido ya que anteriormente había lluvias. El agua del lago tenía bastante fango y la mayor parte de la muestra que tomé fue color verde. Los materiales que utilicé para el montaje de las columnas fueron 4 botellas de plástico de medio litro, 4 botes para mezclar el sedimento, estos fueron de yogur de aproximadamente 1 litro, 2 yemas de huevo, periódico en tiras, una cubeta y una pala para extraer la muestra, plumones y etiquetas, tijeras, cuchara y guantes. Montarán 4 columnas de Winogradski. La primera será de control, la segunda llevará una fuente de carbono, la tercera una fuente de azufre y la cuarta llevará una fuente tanto de carbono como de azufre. A esta se le colocarán etiquetas, la primera será Z, la fuente de carbono llevará por nombre C, la fuente de azufre llevará por nombre S y la fuente de carbono más azufre llevará el nombre C más S. Para el contenedor de la columna Z solamente se le agregará el sedimento y el agua del lago. Para el contenedor de la columna C se le añadirán papel periódico en trozos, que será la fuente de carbono, en sedimento y por último agua del lago. Tener en consideración que debemos de mezclar bien hasta obtener una solución homogénea. Para el contenedor S se le añadirá una yema de huevo y también se le mezclará con una cuchara. Si es necesario, puedes agregar agua del lugar de donde tomaste tu muestra. Para el contenedor C más S añadirás trocitos de papel periódico y una yema de huevo. Debes de mezclar, pero el momento de mezclar debe de ser con una cuchara limpia para cada contenedor. Cuando ya estén vertidas en su totalidad todos los contenedores, debes de golpearlas para poder expulsar todas las burbujas que se encuentran en el fondo de la botella. Por consiguiente, agregarás más agua hasta llegar a la mitad de la botella, en este caso si es de medio litro, que no pase de 3/4.
Puedes colocar el cuello de cada una de las botellas con su respectiva tapa y volverlos a unirlos con cinta mástic, de modo que el aire de tu alrededor no entre a la botella. Debes de colocar tus botellas en un lugar iluminado para que el sol sea su fuente de nutrientes. De la misma forma tendrás que tomar evidencia cada semana para ver la evolución de tus columnas de Winografski. Aquí les presento la fotografía de la semana 0. Para tomarla esperé un poco a que el agua se sentara y no hubiera partículas en el agua del lago y se viera un poco más clarita. Resultados obtenidos de la práctica. La primera semana en la columna Z se observó que el agua se comenzó a tornar de color verde. Para la columna C y S comenzaron a aparecer cianobacterias en la parte superior del agua del lago, y en la columna C más S se comenzaron a notar puntos color rojo en el sedimento y en el agua del lago. De igual forma, para la segunda semana empezaron a tornarse un café más oscuro. Habían crecido plantas en la columna Z y C y habían aparecido puntos verdes en la columna S y C, y en la columna C más S se tornó un poco más roja. Para la semana 3, la columna Z y C no tuvieron muchos cambios, siguieron habiendo plantitas en el agua del lago, y la columna S cambió y ahora se formó una línea color púrpura entre el sedimento y el agua del lago. Posteriormente, en la columna C más S tenía una línea púrpura y una línea rosada. En la cuarta semana, la columna Z, C y S empezaron a aparecer bacterias color verde en el sedimento, y en la columna C más S aparecieron unos puntitos blancos en la parte de abajo. La columna C y S tuvieron cianobacterias por un poco tiempo esa semana. En el primer mes, que fue el día 10 de octubre del 2021, la columna Z tenía cianobacterias y el sedimento había cambiado de color. La columna C tenía una mayor cantidad de cianobacterias y algunas bacterias cafés, que supongo eran bacterias heterótrofas. Para la columna S, fuente de azufre, teníamos cianobacterias y de igual forma bacterias púrpura del azufre, sin embargo los marqué con distinta coloración debido a que así aparecían en la botella. Para la columna C más S había bacterias púrpura del azufre, así como bacterias verdes del azufre. Y también había sulfooxidadoras aerobas, que son las bellatoas. Quinta semana de estudio de las columnas de Winografski, la columna Z tornó a colores verdes claros en la parte superior y las plantas comenzaron a marchitarse. En la columna C había puntos de bacterias verdes del azufre en la parte del sedimento y en la parte superior había cianobacterias. En la columna S había bacterias púrpura del azufre, manchas de bacterias verdes del azufre, y el agua del lago se convirtió en materia orgánica muy espesa y por lo tanto más oscura. En la columna C más S había bacterias púrpura del azufre en el sedimento, así como bacterias verde del azufre y cianobacterias en la parte posterior. Encima del agua del lago había una burbuja que me llamaba mucho la atención. Parecía de aire, sin embargo era materia orgánica acumulada. La séptima y octava semana, la columna Z comenzaba a tornarse en tonos amarillos verdosos, los cuales representaban a las cianobacterias. Las columnas C tenían tonos verdosos y puntos pequeños de color rosa, los cuales iban iniciando. En la columna C, la bacteria púrpura del azufre se había adueñado de la mayor parte del sedimento, así como del agua del lago. También había bacterias verdes del azufre y había tonos más oscuros que otros. Para las columnas C más S, igualmente que en la columna C, las bacterias púrpura del azufre predominaron en toda la botella, pero permitieron crecer a las bacterias verdes del azufre. De igual forma,
En las últimas semanas se observó una línea color azul en la columna C más S. Estas son las observaciones para el segundo mes que se cumplió el día 7 de noviembre del 2021. Había cianobacterias en las columnas, de igual forma había bacterias púrpura del azufre, así como bacterias verdes del azufre. El agua del lago cambió totalmente de color, ya no era traslúcido, sino había demasiada materia orgánica y se tornó oscuro. También había manchas color azul en las columnas de fuente de azufre y carbono. Conclusiones. Columnas de Winogradsky que monté registraron cambios en cuanto a la evolución de ecosistemas bacterianos, y más con las bacterias correspondientes al azufre. Las bacterias verdes y púrpuras del azufre que se registraron en mis columnas reducen los compuestos de azufre y transfieren sus electrones a compuestos inorgánicos de carbono. Estas consiguen energía de la luz y usan ácido sulfídrico como un donador de electrones. Por último, les presento las referencias que fueron utilizadas para la elaboración de esta práctica. Les agradezco mucho el que hayan visto mi video. Hasta luego.